Tú has encontrado un demonio en tus 3 grandes y voluminosos tomos, que es el comunismo, donde has planteado que de alguna manera ese demonio del comunismo peca del mismo problema que peca el prohibicionismo de la droga, que es la construcción del miedo. Y estos volúmenes a muchos nos han dejado sorprendidos porque Escotado, ¿no? un antisistema, una persona que quería un libertario, que se iba a Vietnam a pelear junto con el Vietcong, que habría vías, ¿no? que de alguna manera nos convertían en desobedientes. De repente nos encontramos de alguna manera que se le ponen los vellos de punta cuando ve radical de a Rivera extrema derecha, levitar en las encuestas. Etcétera. Pues mira, a mí me ha dolido, creo que más que a nadie, cambiar de idea, porque había puesto tanto corazón, tanta esperanza en que el comunismo fuese la forma moderna del humanismo, que cuando pura y simplemente la experiencia demostró que me había equivocado, pues primero me abstuve durante varios años, no dije nada ni siquiera a mi círculo inmediato. Y luego dije, aquí tengo una responsabilidad conmigo mismo y con los demás. Y ahí está, trabajé 20 años y escribí Los enemigos del comercio. Que creo que son lecturas obligatorias, por aquello que decía Borges, de 8 de cada 10 personas a las que usted admira son de derechas. Pues es que me ha dolido mucho, o sea, esto es la primera ocasión que tengo de decirlo. No es fácil cambiar de idea, sobre todo cuando has llegado a pensar, daría mi vida por matar a Franco. Darte cuenta de que Franco es un pequeño dictador comparado con lo que ha habido en el siglo XX. Déjame plantearte una duda que tengo yo, que no he militado nunca en ningún partido comunista y que no vengo de esa sensibilidad. ¿No es posible que los que os equivocasteis, ¿no? teniendo una lectura del comunismo que yo, por ejemplo, nunca he compartido, no os equivoquéis ahora cuando criticáis cosas que, por ejemplo, yo sí comparto? ¿No es posible que de alguna manera esa mirada que tuviste, estoy pensando no en tu caso, en otros casos más, para mí más evidentes, como el de Jiménez Los Santos, ¿no? Donde Malraux, piensa en Malraux, en vehementes, ¿no? En Malraux, comunistas en y luego vehementes anticomunistas. De alguna manera la única coherencia que se mantiene es esa vehemencia. Hombre, Federico, ya le dije yo, ¿qué vehemente te pones? O sea, si llega a tener un poco más de paciencia, hubiera escrito un libro como el mío, ordenado por capítulos, secuenciado. Lo suyo es un borbotón, pero bastante parecido al mío. Es la desolación de haber pensado que el bien estaba allí, cuando luego la experiencia nos demostraba que estábamos equivocados. Entonces hemos sufrido mucho. Yo no sé hasta qué punto ha sufrido Federico, yo sí. Releerlo, estar abierto a cambiar de idea, Juan Carlos. Sí, yo no tengo ningún problema en cambiar de idea, pero tengo la sensación también, insisto, de que quizá una mirada muy parcial en determinado momento luego te lleva a una mirada también parcial y que os lleva a pensar que todos los que están mirando en la posibilidad de emancipación que hay en las alternativas a lo que existe están cometiendo los mismos errores que cometisteis vosotros cuando erais más jóvenes. Pero por eso fui a lo que me llamó Pablo y por eso estoy aquí contigo, porque yo estoy abierto. A mí dame una razón. Y la comentamos. Déjame plantearte, tuve una discusión, no un debate, ¿no? Porque igual que tú haces, yo hago, ¿no? Me invitaron los jóvenes liberales, ¿no? A su congreso internacional, a un debate. Ahí estuvimos con Rayo. Un debate que fue amable e interesante. Y en aquel debate me dijo Juan Ramón Rayo que tú no seas responsable de tus genes, de los genes que te han tocado, no me hace a mí responsable de los genes que te han tocado, ¿no? Y me pareció un poco estremecedora esa frase. A ver cómo lo interpretas, que no lo he cogido. De alguna manera él decía que allá cada uno con los genes que le han tocado, ¿no? Entonces no hagas a nadie responsable de los genes que te han tocado. Recuerdo que colgaron ese debate y una señora que cuidaba un hijo con síndrome de Down le parecía aberrante, ¿no? La frase, porque de alguna manera decía, estamos regresando a algo que solventaron los neandertales, donde se ha demostrado que en el 350.000 a.C., justo cuando empezamos a utilizar herramientas, empezamos a ser solidarios con los demás. Y se demuestra que en el 350.000 ya hay gente que está ayudando a otros que no se podían valer por sí mismos, ni siquiera para masticar. Y resulta que ahora, en el siglo XXI, hay gente que dice, si te han tocado malos genes, allá te las apañes tú como puedas. ¿Tú tienes una solución para evitar los malos genes?
Sí, por supuesto. Cuando se ha generalizado la sanidad, los malos genes también han disminuido, ¿no? Ojalá, Juan como un elemento. Carlos, o sea, vete al médico a decir que has nacido envidioso, que te lo cure. Yo creo que no hay fármaco que cure la envidia. Tú planteas, y yo creo que comparto contigo esa idea, ¿no? Que hay determinadas utopías que derivan en la eugenesia, es decir, derivan en genocidios, ¿no? En cambio, yo leyendo tus tomos tengo la sensación de que abrazas la utopía liberal. No, al contrario, me paso la vida granjeándome enemigos, diciendo que Ayn Rand es una anfetaminómana y que Murray Rothbard es un tontaina, con lo de querer un 100% de reserva bancaria. No te enteras. Cuando No me entero. Eso es lo que me pasa, que no me entero. Cuando me llamó a Lima la famosa esta sociedad que fundaron Hayek y Mises y Schumpeter, el año pasado, el año antepasado... La de Montpelegrín. Exacto. Pues me hicieron el honor de darme el epílogo y yo los puse verdes. Lo tienes en internet, míratelo.